Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Sylvie Rhodes, soy directora de la carrera de Relaciones Internacionales y del Departamento de Ciencias Políticas de la UCEMA, y estamos haciendo este seminario con el doctor Marcos Novaro, un seminario en análisis económico y juntos con el Observatorio de Política Exterior. Nuestro expositor es licenciado en Sociología, doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, director del programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani, y es profesor titular de Teoría Política Contemporánea en la carrera de Ciencia Política y columnista de actualidad en TN. Ha publicado numerosos artículos y un libro muy reciente que se llama Lo bueno, lo malo y lo feo, 2 años con Milley. Y esta es la primera presentación de lo que van a ser 4 en nuestro seminario sobre las nuevas derechas. No voy a hablar más, por favor, Marcos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, sí, por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, yo voy a tratar de explicar el argumento que está desarrollado en ese libro que se publicó, que contaba hace muy poco sobre los 2 primeros años de Milley, donde se discute, en una parte del libro se discute la relación de Milley con las nuevas derechas, su definición como populista radical, ¿no? No radical de la UCR, precisamente, sino populista extremo. Esas son definiciones que él mismo ha dado de su proyecto. Él se ha identificado muy activamente con otras fuerzas políticas en muchos lugares del mundo identificados con estas posiciones, así que no hay mucho que decir respecto de la ubicación ideológica, la inscripción, digamos, de su proyecto en el marco de un movimiento de ideas más global. Ahora, el argumento que voy a tratar de desarrollar es un argumento en alguna medida contradictorio con su autodefinición, ¿no? O sea, Milley se autoidentifica con ese espectro de ese sector político, ideológico. Ahora, los análisis sobre el experimento de gobierno de Milley que parten de esa autodefinición tienden o corren el riesgo de subestimar las enormes diferencias que hay entre el desarrollo de su proyecto, más allá incluso de sus propias intenciones, y las características predominantes en ese movimiento de ideas, ¿no? O sea, Milley sin duda es parte de la nueva derecha, pero esa nueva derecha es, en términos globales, es básicamente restauradora, ¿no? Es una derecha reactiva a reformas que se han producido en las democracias, en la economía, las relaciones internacionales, y que trata de restaurar un orden perdido, considerado deseable, mejor. Si bien hay un elemento de este tipo en Milley, digamos, el pasado que él viene a restaurar es tan lejano que no tiene mucha importancia para condicionar la característica reformista de su gobierno. No, más que restaurador, es un gobierno típicamente reformista, pero muchos que hemos tenido en Argentina y que en general han terminado frustrados, que han intentado, digamos, resolver los problemas del desarrollo capitalista. No, y esa característica lo distingue claramente, ¿no? Por otro lado, digamos, sin duda que Milley se puede identificar como un populista de derecha, extremo, digamos, de la derecha, y utiliza todas las armas del populismo, principalmente la polarización, la apelación al pueblo contra las élites y contra las instituciones, todo lo que conocemos del populismo. Sin embargo, digamos, en general en los populismos de derecha, sobre todo en el norte, digamos, hay rasgos de exclusión política
que en Milei están relativamente ausentes, y en cambio están presentes fuertes elementos de inclusión, ¿no? Los populismos del norte, los de derecha, ¿no? Básicamente apelan a una identidad nacional que está degradada por elementos exógenos, inmigrantes, la cultura globalista, cosas, ¿no? En Milei esos elementos están, si no directamente ausentes, son mínimos, ¿no? La apelación principal en términos populistas es la inclusión de los excluidos por los privilegios, ¿no? Las instituciones que regulan nuestra vida económica principalmente han excluido crecientes sectores de la sociedad, y hay que desarrollar un tipo de capitalismo inclusivo, ¿no? Que parta de transformar esas instituciones, ¿no? Laborales, sindicales, estatales, educativas. Bueno, todo ese conjunto de apelaciones antisistema, antiinstitucionales, son básicamente de un carácter diferente a las típicas de los populismos no, son de algunos populismos del sur, que son también básicamente identitarios, fuertemente nacionalistas, como el caso de Bolsonaro. Ustedes me interrumpen, no sé cómo es la mecánica, pero digamos, yo prefiero que ustedes. No, a mí me sorprendió esto que ahora estabas diciendo de buscar una sociedad digamos, más inclusiva. Bueno, eso sería la parte bien liberal de una sociedad para todos. Sí, sí, sí. Y lo ves, entonces verías que las otras variantes son mucho más nacionalistas de lo que eso es lo que estaría diciendo. Sí. Más allá de que el populismo siempre tiene, sea de derecha, de izquierda, radical, moderado, el populismo siempre tiene rasgos excluyentes e incluyentes, ¿no? Suena con esa lógica fuerte precisamente de polarizar la escena para administrar exclusiones e inclusiones transformadoras, de escena, ¿no? Eso es propio de todos, no puede decir, digamos, que el populismo de derecha en general es excluyente, como se dicen algunos autores, ¿no? Que consideran que el populismo de izquierda sí es influyente y el de derecha no. O sea, pero bueno, eso claramente está académicamente muy difundido, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, hay ciertos rasgos excluyentes en el movimiento de las nuevas derechas que tienen que ver con cuestiones identitarias, ¿no? La cohesión de la sociedad que se ha perdido por la presencia de los musulmanes, la presencia de los inmigrantes, principalmente esta cultura globalista. Oh, bueno, Milei me parece que es bastante ajeno a toda esta forma de plantear la exclusión. Las instituciones que plantea la ley son más típicamente nacionales. Y eso me parece que bueno, no lo enajena del movimiento de las nuevas derechas, simplemente le da unas peculiares que me parece que tienden a subestimarse cuando se lo ubica en esa categoría, y entonces se le asocian, se le cuelgan todos los atributos que tienen otros fenómenos, que ya la teoría o los análisis comparados han definido, ¿no? Sería inconsistente las críticas hacia el multilateralismo, ¿no? La ONU, esa dimensión, me parece. Sí, ahí hay más similitudes. Después podemos hablar un poco más, yo me refiero un poco a las cuestiones internacionales, yo conozco, digamos, en materia, pero sí podemos hablar un poco más sobre eso, donde sí hay, obviamente, similitudes y tienen importancia para la política de Milei para el desarrollo de su estrategia. Ahora, digamos, ese es un poco el argumento general, digamos, y yo quisiera un poco, bueno, reconstruir el desarrollo del gobierno para poder identificar las razones por las cuales, aun cuando Milei se autoidentifica con este movimiento,
a medida que avanza su gobierno, ha tenido problemas para realizar el programa pretendido, digamos, ¿no? El programa que se desprende de ese conjunto de ideas, y lo que ha tendido a ofrecer es un gobierno más típicamente de estabilización y reformas liberales, ¿no? Y el argumento tiene que ver básicamente con que el contexto pesa mucho más que las preferencias. O sea, para entender a Milei hay que entender obviamente quién es Milei, qué es lo que quiere, pero manda el contexto, ¿no? Las preferencias han sido relativamente secundarias para entender cómo ha funcionado su gobierno y cómo avanza. Y también en qué cosas no ha podido avanzar. Entonces, Milei sin duda tiene su agenda, y va a seguir siendo lo que es, porque el contexto lo moldea hasta tal punto que cambia su identidad, pero digamos que su tasa de éxito es muy desigual en distintos capítulos y en distintos aspectos, y ese éxito desigual va sí moldeando su gobierno. Esa es básicamente la explicación que yo encuentro al asunto, y esto tiene que ver un poco con el contexto político, digamos, ¿no? Su condición minoritaria, y la carencia de bases organizadas, la militancia doctrinariamente alineada, profesionalizada, también con las características de las demandas sociales, digamos, el hecho de que la sociedad tiene su propia agenda, la agenda del cambio, de las reformas. Hay elementos que son bien funcionales a las necesidades de Milei y otros que no. Y tiene que ver mucho también con el contexto de cooperación, digamos, ¿no? O sea, hay disposición a cooperar con Milei en muchos terrenos y no en otros, y eso le ha permitido avanzar con ciertas condiciones en el terreno económico principalmente. No ha sido el caso en el terreno institucional, en el terreno educativo, en el terreno de reformas de otro tipo. Entonces, esos son los factores, digamos, del contexto, ¿no? Una condición política minoritaria, bases precarias, un contexto político institucional que es favorable a la cooperación en ciertos terrenos, que ha resultado fácil utilizar en su provecho, y una sociedad que tiene su propia agenda y que no va fácilmente a la cola, digamos, de la agenda del presidente, ¿no? Y esos son los elementos que me parece que se ponen en juego cuando se analizan estos 2 años. Yo brevemente haría un comentario sobre esos 2 años, como para ilustrar, digamos, ¿no? El fenómeno. Sí. Entonces, Carlos, uno de los que el proceso era esto de arreglar la situación fiscal, ya que no hay tanto consenso para, por ejemplo, una reforma laboral, reforma tributaria. No, los procesos son digamos, móviles, digamos, que se extienden a ciertas áreas donde el gobierno va avanzando, no a otras, ¿no? Reformas para la aportación de armas, y yo no veo que haya mucho consenso, ¿no? Reformas para la supresión de servicios públicos universales, tampoco veo que haya consenso. Más allá de que pueda haber posibilidades de que avancen cambios, van a ser más condicionados en algunas áreas que en otras. Eso muestra, digamos, que la agenda social no se acomoda tan fácilmente a la agenda del presidente. Eso ahora ha sido así y probablemente siga siendo así. Bueno, el gobierno en verdad ya desde el principio no mostró que sus posibilidades de ignorar el contexto eran muy limitadas, ¿no? Y fue aprendiendo a acomodarse a ese contexto, pero con resistencias, con demoras, en algunos aspectos, en los casos, con reincidencias, ¿no? El presidente inicialmente asumió la espalda del Congreso y pretendió desafiarlo, y en parte por ese desafío fue que tardó 5 meses en aprobar un proyecto que probablemente con una estrategia diferente hubiera aprobado en semanas.
¿no? O sea, la disposición a cooperar era muy grande y ofrecía ventajas evidentes que tardaron mucho en aprovecharse. Ese fue un proceso de aprendizaje bastante difícil, ¿no? Bastante grande, disgusto. Bueno, aprendió porque finalmente los 2 o 3 proyectos que salieron a 5 o 6 meses de iniciado el gobierno fueron en muchos aspectos mejores que lo inicialmente concebido por el gobierno, ¿no? Tanto la ley base como la reforma de ganancias son 2 proyectos muy importantes. Mejoraron en ese proceso. ¿Cuánto aprendió el gobierno? Bueno, uno podría decir que no aprendió tanto porque a continuación, cuando el gobierno se consolida en su estrategia de estabilización, la economía repunta y las encuestas lo favorecen, el gobierno vuelve a las andadas, ¿no? O sea, noviembre, diciembre, comienza nuevamente a prepararse para gobernar solo, presenta esa agenda para legislativas, para extraordinarias, que es básicamente Ariel Hijo, digamos, ¿no? Mucho más, y se niega a negociar el presupuesto. Se prepara para un año donde no tiene iniciativa legislativa. En la expectativa de que la recuperación económica va a seguir, las encuestas lo van a favorecer y la polarización le conviene. Y entonces, ¿para qué negociar con un Congreso que es claramente desfavorable o muy condicionado, más que desfavorable? Puede formar mayorías, pero con condiciones, cuando podrá hacerlo en condiciones mejores después de una elección donde eso va a cambiar. Entonces se espera meses a presentar nuevas iniciativas y apuesta a desactivar el Congreso y jugar con decretos y vetos. Y esa es una apuesta muy favorable, ¿no? Las reacciones que generan los demás actores. Porque los aliados que había construido en el primer año se vuelven opositores. Y entonces el Congreso arma una agenda que es una agenda completamente contraria a la estabilización. Y eso tiene un impacto muy notable en las reacciones del mercado, en la confianza en las chances del gobierno de sostener el rumbo, y contribuye mucho a la crisis del nivel de actividad, fruto de las tasas y bueno, ese combo, digamos, que empieza a armarse en un círculo vicioso, es un combo que resulta básicamente de una estrategia oficial, no de que otros actores han mejorado su capacidad de intervención. No, básicamente es él el que convierte a aliados en opositores. Pero Santilli puede ser un mensaje a nuevo. Lo que Santilli tiene después, ¿no? Yo me estoy refiriendo a todo el periodo que va desde diciembre del 2024 hasta septiembre de este año. El periodo del propio gobierno minando sus posibilidades de control político y económico de la situación. Con una estrategia que podía funcionar exclusivamente si los demás no hacían nada. ¿No? Si el resto de los actores eran pasivos frente a su gobierno aislado. ¿Por qué admitís que los gobiernos por lo general se meten con el tema de jubilados sabiendo que tenés un poco de retorno político y tenés más para perder, y además se trata mal las leyes en general? Porque me acuerdo una vez el profesor de Pablo, que yo discutí en ese momento con él, decía, acá hay que dividir el mundo de los jubilados en 2. Los que aportaron, cuánto reciben, y el resto es una ayuda a personas mayores, hay que dividirlo. Y acá yo veo que los gobiernos, así que quieren hacer el cambio, Macri, también Milei, se meten enseguida con los jubilados y consiguen una plaza los miércoles. Y consiguen que la oposición suba. Sería mi pregunta. Sí, pero en ese tema yo diría que no por habilidad del gobierno, sino porque esa distinción efectivamente el resto de los actores políticos, o por una parte de ellos, sí la hace. En verdad, el conflicto con los jubilados terminó siendo un conflicto donde los intereses de unos y otros se diferenciaron. De hecho, cuando el gobierno veta
la ley previsional, en la insistencia del Congreso se diferencia la reapertura de la prórroga de la oportunidad de nuevo, gente sin aportes entre por prórroga, se diferencia de la actualización del porcentaje que el ajuste inicial se le había escamoteado a los jubilados en general, ¿no? Era ese famoso 7-8% de enero del 2024. En ese tema hubo insistencia, el otro fracasó. O sea, no hubo reapertura de las jubilaciones regaladas. Hubo sí reparación para los jubilados que habían perdido con el ajuste. Entonces, el gobierno eso lo encontró de casualidad. ¿Por qué lo encontró? No porque haya hecho mérito para diferenciar el conflicto, sino porque el resto de las fuerzas políticas entienden que una cosa es defender los derechos adquiridos de los jubilados y otra cosa es seguir permitiendo esta apertura indiscriminada del sistema previsional, ¿no? No es que es imposible administrar esa diferencia, ¿no? Pero el gobierno no hizo muchos esfuerzos para hacerlo. Más bien, lo contrario, ¿no? Contribuyó a que en la plaza, en los reclamos, todo se mezclara. Hasta que el momento que llegó la votación y alguna gente que responde a gobernadores, a radicalismo, diferenció su voto. Pero bueno, eso es un típico ejemplo de cómo el gobierno no controló la agenda. No controló la agenda. No controló por decisión propia. Se negó a programar una devolución. Si él hubiera programado una devolución del famoso 8%, probablemente le hubiera quitado hierro a proyectos que amenazaban todo la política previsional, ¿no? Y que estuviera muy cerca que se volviera a abrir la jubilación indiscriminada. Pero bueno, volviendo al momento de crisis, digamos, de vuelta se presenta una oportunidad para el aprendizaje. Uno podría decir que entre septiembre y octubre, en mayor medida que en el momento, digamos, de arranque del gobierno, hubo evidencias suficientes para mostrar al presidente y a sus colaboradores que esa situación de aislamiento era un daño autoinfligido y que tenían que corregirla. Y que había chance de corregirla porque por menos parte de la oposición, aunque se había convertido en enemigos del ajuste por la dinámica de los acontecimientos, seguía diferenciando las cosas, ¿no? Seguía siendo una oposición potencialmente dialoguista. Y en alguna medida lo era aún más porque los mediadores que habían tenido esos opositores moderados se habían debilitado. Y entonces, en la situación que resultó de toda esta dinámica, la oposición moderada también es más frágil, más chica, va perdiendo apoyo, legisladores, pero sobre todo más desarticulada. Y eso en alguna medida le conviene al gobierno. Para el gobierno una cosa era tener que negociar con De Loredo, Pichetto, Macri, y otra cosa es poder negociar con 24 gobernadores, 20. Ofrecen sus votos a cambio de concesiones mucho más puntuales, ¿no? No son tan exigentes en las modificaciones a los proyectos de ley que pretenden. Y no aprovechar esa circunstancia era claramente un efecto de no querido, calculado del modo en que el gobierno se había aislado desde fines del año. Lo que viene a continuación es, en alguna medida, una corrección de ese error, obviamente con una asistencia externa mucho más contundente y con un respaldo social que es
muy contundente, pero también condicionado, ¿no? De vuelta, el voto que recibe el gobierno en octubre es un voto centralmente económico para el país. No es un voto a la agenda global del gobierno, no es un voto que pinta el país de violeta, estaba esa asesora. Exactamente, es un voto muy condicionado a esta combinación de miedo y esperanza respecto de la estabilización y la recuperación económica que viene entonces a refrendar la confianza en un rumbo, pero una confianza que está focalizada, ¿no? Y condicionada a comportamientos y resultados. Y el gobierno tiene entonces que ahora que demostrar comportamientos y resultados. Ese comportamiento y esos resultados habrá que ver, digamos, ¿no? Tiene obviamente una gran ventaja frente a la situación previa, que es que un gobierno ratificado en las urnas después de 2 años de hacer un ajuste muy costoso, tiene credenciales de inmunidad, por decir así, más fuertes que un gobierno que se inaugura. No, o sea, una cosa es el gobierno que se inaugura y está fresquito, digamos, tiene su ventaja, porque tiene libertad de acción y qué sé yo, pero todavía no ha demostrado que el consenso está asociado con ciertas políticas. Ahora sí, ahora este consenso no será del 50 y pico por ciento, del 41%, pero es un consenso orientado a ciertas políticas, ¿no? Y el gobierno puede decir, está refrendado el plan de ajuste, está refrendado las reformas que nosotros anunciamos y queremos hacer. Demoramos este tiempo, pero ahora sí vamos a avanzar. Entonces, cuando a continuación presenta esa agenda legislativa, lo hace, digamos, presenta una agenda legislativa que no genera ninguna sorpresa y nadie está en condiciones de decir, bueno, acá sorprendieron, me tomaron por sorpresa. Sí. Entonces, en esta victoria legislativa, ¿ves una diferencia con Macri 2017, sin duda? Porque Macri 2017 era postergar el ajuste, mientras que acá, bueno, no hay postergación. Pero que acá, Milei tuvo la suerte, por decir así, de tener la crisis antes, ¿no? Entonces, esa crisis de confianza, estabilización, ya probó a la sociedad cuáles son las alternativas. ¿Seguimos con este barco o nos hundimos? Todavía porque tenés una oposición que te dice, no, votámonos. No, está más escandalosa, elecciones. Gente de la oposición, supuestamente de izquierda populista, diciendo, devaluar. O sea, nosotros proponemos que devalúes. Es una locura, digamos, ¿no? Creo que hay alguien que haya hecho campaña por una devaluación así, tan torpemente. Y me parece que la otra diferencia con el Macri de 2017 es que no solamente Milei ha demostrado su fuerza de voluntad para el cambio, sino que ha demostrado que lo va a hacer desde una posición de fuerza. Y esa posición de fuerza está avalada por una elección. Entonces, a continuación, cuando dicen, no, bueno, el gobierno se vuelve a meter en situaciones complicadas cuando despide a Guillermo Franco, es ridículo, digamos. No, Guillermo Franco era una figura de la transacción. Lo que él está buscando ahora es una negociación programática. Digan, yo no voy a entrar en la transacción. Entonces, ¿cuál es mi programa? Y los que quieran apoyarse vienen, suben al barco, y los que no, suerte. Yo no necesito que suban los 20 gobernadores. Sé que se van a subir el número suficiente para que este programa avance. Podría hacerlo de una posición de confianza. No necesita un celestino que vaya a intercambiar botes, ¿no? La figura de Franco en ese sentido es una figura muy conveniente, ¿no? Generaba una expectativa de compensaciones que no es la estrategia de Milei, nunca lo fue. Es un programa con compensaciones muy acotadas. Y eso también es no solamente una diferencia con Macri y su pacto fiscal,
Recordemos cómo firmó, en qué condiciones firmó Macri el Pacto Fiscal de 2017. No, yo los compenso con recursos, ustedes después hacen los cambios. Bueno, yo le di los recursos y hicieron los cambios. Ese tipo de compensaciones es la peor. Pero ni siquiera, si uno lo compara con las compensaciones que administraba Menem a cambio de las reformas, esto tiene punto de comparación. Acá no hay una mesa donde nos sentamos con los gobernadores y hacemos pactos fiscales, como hacía Menem. Y una mesa con los sindicatos donde hacemos una negociación de hasta dónde van las reformas a cambio de recursos. No. Los sindicalistas se van a seguir esperando que haya esa mesa y no se la van a ofrecer. La mesa no está atendida. La lógica con la que se comporta Milei es una lógica de el programa es nosotros formamos esta mayoría a ver quiénes colaboran. Cuando tengamos el número suficiente cerramos la puerta. Es bastante lógico desde una posición. Acaba de ganar las elecciones fueron programáticas y la oposición está en gran medida alineada con esas reformas. Y la parte que no está alineada está dispuesta a colaborar por muy poco. No tiene alternativa. Eso tiene que ver con varias cuestiones. Yo quisiera referirme a dos, digamos, ¿no? Básicamente, después podemos hablar de otras, digamos, que el populismo de Milei, digamos, uno podría describir esta estrategia como una estrategia típicamente de polarización, de radicalización de los conflictos y de liderazgo desde una posición de fuerza, ¿no? A la sociedad y a los actores políticos se les ofrece una chance de acompañamiento con pocas condiciones. En ese sentido es típicamente populista, ¿no? Ahora es un gobierno que tiene una agenda económica que limita fuertemente esos rasgos populistas, ¿no? Porque es un gobierno que promete reducir su intervención en muchas áreas. No tiene aspiraciones de formar una coalición muy amplia. Entonces, dado que esa coalición oficial va a seguir siendo pequeña, hay un gran espacio tanto para la cooperación circunstancial como para opositores que construyan otra alternativa. Milei es un conquistador limitado. No invade el territorio, no tiene aspiraciones de dominio sobre un territorio muy amplio. Entonces, permite un juego muy, muy abierto. Y en segundo lugar, yo creo que un elemento muy importante que pesa en esto es que no solamente hay una oposición dura en decadencia, sino que hay una cantidad de actores de oposición que tienen chances de crecer, tienen posibilidades de hacerlo en espacios de esa conquista libertaria limitada. Ese es el espacio de los gobernadores. Los gobernadores siguen teniendo un juego político relativamente autónomo, entre otras cosas porque sus coaliciones no están siendo amenazadas por el Milei. Va a haber algunas provincias donde Milei logre hacer elegir si le va bien y es reelecto, una elección competitiva por su reelección, puede imponer candidatos propios en las provincias. Pero van a ser muy pocas. Van a ser muy pocas. La mayor parte de las provincias, las coaliciones provinciales existentes, tienen chance de sobrevivir. Y entonces los gobernadores saben que ellos pueden negociar con Milei y seguir compartiendo votos con él. O si les doblan sus elecciones, ellos ganan y después gana Milei después. Y esa es una convivencia muy, muy provechosa. Y que no impide que ellos colaboren con otras ofertas políticas nacionales. Más, en alguna medida les conviene competir con Milei a nivel nacional y diferenciarse. Esa es la situación en la que están los gobernadores radicales y del PRO. Y también algunos peronistas, digamos, ¿no? O sea, la suerte de Puyaro es diferente que la de Cornejo. Porque Cornejo ganó, pero Puyaro perdió. Pero si uno lo ve en perspectiva, Cornejo se creó un competidor y Puyaro no. Cornejo tiene un problema con Petri y va a tener que romper con Petri si quiere seguir controlando la provincia. Y Puyaro no tiene que pelearse con nadie.
Él va a ser reelecto. Y puede seguir siendo parte de Provincias Unidas y esperar a ver si ella llora, tiene suerte y es presidente. Y nadie lo amenaza en su distrito. ¿Se entiende? ¿Pero quién ganó? Cornejo o Puyaro. La prensa dice, no, Puyaro fracasó, mirá Cornejo, 57%. ¿Para qué le sirve 57%? Cornejo está desesperado. Está viendo a ver cómo, cuándo, en qué momento empieza a romper con Petri para tratar un típico. Petri probablemente se hunda solo, así que no importa. Pero la dinámica política es muy abierta, ¿se entiende? Entonces hay una competencia muy diferente a la que había en los tiempos de Menem o en los tiempos de los Kirchner. Este es un populismo, pero es un populismo distinto. Tiene otra relación con el territorio, con los espacios de competencia, con la sociedad. Entonces, ¿hasta dónde puede avanzar su agenda una vez que se consolide en un eventual éxito económico? Vamos a tener de vuelta un Milei que haga más o menos como el fin del año pasado y simule que aprendió, pero en cuanto tenga oportunidad vuelva con sus agendas culturales, violentas. Ahora que sí, digamos, ¿no? Porque Milei, digamos, pero las chances de éxito son acotadas. Creo que parte de la explicación sobre las características del apoyo social que recibió y sobre la dinámica social de la competencia política, la dinámica territorial y social de la competencia política, me parece que ilustra el punto, ¿no? Y lo diferencian claramente de otros populistas, que realmente han conquistado una posición predominante o hegemónica al estilo Orbán, al estilo Trump, al estilo de actores muy potentes en su operación populista a contraponer la sociedad contra las élites, las instituciones. Y, me parece que eso ayuda a ser relativamente optimista sobre cómo puede ser la dinámica política de aquí en más, a pesar de todos los rasgos complicados que tiene este gobierno y este liderazgo, que sin duda tiene muchas similitudes con el trumpismo, el bolsonarismo, con otras, pero difícilmente pueda producir los problemas institucionales y de polarización y de enemistad política que existen en esos países. En todo lo que a Milei lo acerca a ellos, tiene muy pocas chances de éxito. Y en todo lo que los diferencia, tiene demasiadas chances de éxito como para que las desatienda. Esa es un poco la lógica. Todo lo que lo aleja del trumpismo, del bolsonarismo y demás, es muy tentador la posibilidad de avanzar en políticas consensuadas para tener éxito. Y eso supone compartir el poder con otros actores. En todo lo que supone radicalización, gobierno aislado, polarización política y exclusión de los diferentes, Milei no tiene las chances que tiene Trump o Obama. Sí, esa es la conclusión. Y ahí más o menos termina mi argumento. A Donald Trump, ¿cómo lo ubicas en su relación con Milei, digamos? ¿Milei se quiere parecer a Donald Trump? ¿O cómo juega eso con un populismo del norte, como decía acá? Diferente Trump a los otros populistas del norte. Bueno, a ver, yo no me voy a meter demasiado en el terreno de política internacional porque no es mi tema. Sí, quisiera hacer algunos comentarios sobre eso como para ilustrar el punto sobre las relaciones, cómo pueden evolucionar las relaciones entre dos actores que tendrían muchas chances de colaborar mutuamente para hacerle daño a las instituciones democráticas, pero no lo hacen. Y es interesante el resultado inesperado de esa cooperación, que es el condicionamiento principal de la ayuda norteamericana al gobierno de Milei es que sea moderado, que negocie con el Congreso, que es lo que no hace Trump. Ese es el condicionamiento principal, es que se siente con los gobernadores y tenga presupuesto. Es lo que no Trump se quiere hacer. ¿Cómo funciona eso? Bueno, funciona porque hay un desdoblamiento, yo creo, ¿no? O sea, ustedes me pueden justificar.
hay un desdoblamiento bastante notable entre la política exterior norteamericana y la política doméstica. No, en el exterior Trump ha ido ensayando y encontrando la forma de ser un negociador desde posiciones de fuerza y de la amenaza y demás, pero un negociador. Y ha resultado que eso le da muchos beneficios. Entre otras cosas porque su política exterior es la única de los rubros en los que todavía tiene apoyo en la sociedad norteamericana. Todo lo demás rubros aparece por abajo de la línea de flotación, muy abajo. En política exterior tiene consenso. Tiene consenso porque está teniendo resultados. Y eso avanza. En el caso de Argentina se inscribe en eso. Los demócratas haciendo campaña para hundir al país. Suelen tener esos tipos que nunca pagan su deuda, que se jodan. Esa era la posición de los demócratas. Vamos a gastar un montón de plata en sostener a estos tipos que nunca pagan y siempre defraudan. No pasó. Dos veces dicen que ganó, no sé cuánta, su macaneta de comprar pesos, ganó. Entonces, si él sigue ganando credenciales con la política exterior, que es una política pensada en estos términos de negociación, de negociaciones duras, lo logró, digamos, Europa en Ucrania, de Oriente y demás, bueno, Trump va a insistir en hacerlo también en América Latina. Y está muy bien. ¿No? Es muy beneficioso para Argentina y para la región. A Milei eso lo agarra en una posición que es, de vuelta, un ejemplo de cómo el contexto lo obliga a hacer cosas que él no quiere. Condiciona de tal manera que él ahora no puede hacer lo mismo que hacía con el fondo durante todo este año. Durante todo este año él estuvo ignorando la presión del fondo para que comprara reservas y dejara de retrasar el tipo de cambio y para que negociara el presupuesto. La reforma cuando viene, tiene que negociar el presupuesto y negociar con el Congreso para que las reformas avancen. Ignoró totalmente eso. Bueno, no es lo mismo ignorar al Fondo Monetario que al Tesoro. Y eso es un problema. Pero se va a tener que acomodar a eso. En ese sentido, me parece que es una combinación de factores que hacen que el resultado sea inesperadamente positivo para las posibilidades de la estabilización y también de la gestión democrática de la estabilización, a pesar de quiénes son los actores que intervienen. Dice, Trump y Milei, qué bueno puede resultar de la combinación de esos dos. Bueno, mirá cómo resulta. O sea, la dinámica es mucho más interesante que lo que los actores preferirían hacer. Eso me parece que es una ilustración del punto. Sí. Dos preguntas. Una es, ¿cómo es el rol de la oposición de ahora en más? ¿Dónde ven que de pronto va a haber una amenaza real para Milei? Y la segunda, ¿cómo ves al círculo rojo jugando el partido próximo? Bueno, sobre la oposición, algo dije, ¿no? La oposición va a tener un amplio terreno para construir. Si está en condiciones y logra aprovecharlo o no, posible saberlo. Pero creo que el dato más importante que resultó de estas elecciones es que el 60% que a Milei no simpatiza no va a ser nunca representado por el kirchnerismo. Si hay oportunidades para que se forme una oposición, no es una oposición nacida del kirchnerismo. Porque vos tuviste las condiciones más favorables y más posibles. Gobiernos metiendo la pata, candidatos que hay que esconder, una campaña oficial que es un despropósito, y un éxito rotundo en la prensa, no sé, que te catapultaba para lograr un resultado. ¿Qué lograste? Un desastre. Kicillof y Cristina insisten en decir, bueno, finalmente siempre nos va mal en las elecciones intermedias. Mentira. O sea, el peronismo nunca hizo una elección tan mala estando unido. Nunca. 31 puntos, el peronismo todo unido.
O sea, el peronismo, en la época que estaba en problemas, qué sé yo, en la elección del 97, sacaba 27, 28 puntos. Y dividido llegó a sacar más de 50, incluso en problemas. ¿No? En la elección 2013, es una elección en medio de la crisis. Sumás todas las facciones peronistas, son más de 50 puntos. Ahora se juntaron todos, masistas, kirchneristas, gobiernos provinciales, todos, y llegan a 31. Es una catástrofe. Una catástrofe que alguien puede aprovechar. ¿No? Nunca ganaron en tan pocos distritos. Y nunca el peronismo gobernó tan pocos distritos. Ahora ni siquiera gana en los pocos que gobiernan. Entonces es una situación de crisis muy aguda, pero alguien tiene que intervenir para aprovecharla. Si no, se puede durar décadas. Sigue siendo la competencia funcional de Milei, digamos, ¿no? ¿Qué mejor para Milei que en 2027 tener que competir contra Kicillof? Obviamente. ¿Va a haber otra competencia? Bueno, en principio es difícil porque salió también debilitado de la elección, pero yo lo expliqué recién, ¿no? Me parece que sí. Los números exageran la debilidad de ese sector. En términos de números sí es muy débil, porque no ganó más que Corrientes. No sé, en qué lugar ganó un gobernador de Provincias Unidas, en otro lado. Pocos gobernadores desafiaron a Milei. Los desafiaron, perdieron. En números parecen muy débiles, pero en términos de su posición para crecer, me parece que están en mejores condiciones que el kirchnerismo y en mejores condiciones que algunos de los aliados. Insisto, Puyaro está mejor que Cornejo. Tiene más motivos para estar tranquilo. Depende que ellos puedan construir una alternativa que, obviamente, tiene que ser una alternativa que no apueste al fracaso de este programa de estabilización, sino que diga, bueno, nosotros lo haríamos mejor. Nosotros podemos seguir esta historia mejor. La otra parte de la pregunta no me acuerdo. Bueno, el círculo rojo es completamente inasible, digamos, ¿no? O sea, tal es una definición sobre las élites que es difícil de utilizar. Yo hablaría de las corporaciones que existen, ¿no? Tienen poder y tienen influencia. Y la verdad que en el mileísmo no hay muchas corporaciones que tengan pie, que tengan ni siquiera canales firmes para intervenir. Y al empresariado le está pasando eso. Es interesante lo que ha pasado con la causa Cuadernos, ¿no? Cualquier otro gobierno, la causa Cuadernos sería inviable. Este gobierno ha ignorado el problema. Le dijeron además abiertamente, no vamos a intervenir. Que la justicia ya haya llegado a aceptar las multas y esté programando causar a 30, 40 de los empresarios más grandes del país, pone las barbas en remojo. Entonces, ¿no? ¿Qué va a haber? ¿Qué van a hacer? Una renovación generacional para aceptar las responsabilidades, pueden estirar las cosas como vienen haciendo hasta acá, ¿no? Esa causa la bombardearon, no solamente el kirchnerismo, sino todos esos empresarios la bombardearon durante años y años. No lograron voltear. Está en aprietos, digamos. ¿Cuál es el rol de la UIA, de la EA, de Coloquio de Idea, de todos esos actores que son representativos de la voz empresaria? Bueno, por ahora muy marginal, directamente nulo. La UIA no tiene una agenda, tiene intervención. AEA sacó un comunicado después de las elecciones diciendo: nos gusta este resultado,
No se sabe para qué. ¿Para qué sacaron ese comunicado? No me explicaba para qué lo sacaron. ¿Tienen alguna estrategia, alguna agenda propia? ¿Verdad? ¿Participan de alguna negociación? ¿Están proponiendo algo? Y con el sindicalismo pasa exactamente lo mismo, ¿no? El sindicalismo está esperando algo que no va a pasar. Que los inviten a la mesa. Tenían ahí a Gerardo Martínez en el Consejo de Mayo. ¿Para qué sirvió eso? Nada, se estuvo perdiendo el tiempo ahí, ¿no? O sea, ahora han hecho un lado a Gerardo Martínez y se han hecho a un lado ellos mismos, ¿no? Han puesto a figuras aparentemente jóvenes. ¿No? Ninguno de los tres capos de la CGT es un tipo conocido. Ahora, ¿tiene algún sentido hacer eso si vos no tenés, digamos, o la decisión de ponerle, digamos, cierta confianza a esa gente para que esos nuevos interlocutores hagan algo, o van a hacer una pantalla y tenés otra estrategia para negociar? Da la sensación de que ellos esperan que la negociación sea por ahora atrás, con Santiago Caputo, con algunos otros interlocutores más dispuestos, pero esa es la banda que perdió. Ellos no tienen llegada ni a Santilli, ni a Sturzenegger, no hablan con eso. Pero eso problema de los sindicatos, o sea, ellos esperan que pase algo que no va a pasar, que los vayan a buscar. O sea, a la larga va a haber algún tipo de entendimiento, seguramente las cuotas obligatorias las van a mantener, bueno, yo sé, las van a achicar, ¿no? No las van a eliminar, pero las van a achicar. Pero en otros temas yo creo que van a perder mucho más de lo que perdieron los 90. Mucho más. Me da la impresión. Porque ni los gobernadores, ni Milei, ni nadie del gobierno va a ir a buscarlos. Entonces ese es un problema, ¿no? A mí me da la impresión de que las élites están como aturdidas. Incluso las que creen que la cosa los va a beneficiar. ¿No? Tratarlo no simpatiza el resultado. Bueno, pero decíamos. O sea, intervenir en una cosa. Tener la oportunidad, ¿no? De decir, bueno, nuestras reformas serían estas, queremos asociaciones comerciales que sean de este tipo, no sé, algo. Da la sensación de que están entre el juicio de Cuadernos y su tradicional incapacidad para hacer nada, están zombies, digamos. Sí, a mí me parece que las élites es muy desesperante que este país no tenga élites más organizadas, más sensatas. Pero bueno, eso es un problema de larguísimo tiempo, ¿no? No hay. Vamos a ver qué pasa. Con tiempo por ahí reaccionan. Aparecen algunos otros sectores. Siendo un pensamiento tan capitalista el de Milei, es raro que el mundo empresario se haya encontrado aciertamente, ¿no? O será que Pero los empresarios argentinos no son capitalistas. Perdón. bueno, eso iba a decir, que a lo mejor es demasiado liberal como para... son más proteccionistas. Bueno, son los empresarios que están acostumbrados a dar masa. Masa sabe lo que llevarse. Con 3 tipos de cambio. Sí. Eso está ahí anotado. Claro, bueno, eso es lo que conocen. Esto les da miedo, los desorienta, no saben muy bien qué hacer. Obviamente, ideológicamente lo comparten, esperan que funcione, pero muchos deben estar aterrados. La causa Cuadernos es reflejo de eso. Ellos quisieran que nadie más los extorsione. Está bien, pero mientras tanto tienen que dar explicaciones porque durante 50 años se dejaron extorsionar y nunca dejaron de hacerlo, porque cuando se fue el kirchnerismo no salieron al día siguiente a decir quiero denunciar la extorsión de la que fui víctima. Si ellos hubieran dicho eso, ahora tendrían algún derecho a pedir, che, cobrame una multa, porque yo la denuncia la hice. Tarde, pero la hice. ¿Alguna vez la hicieron? No. Entonces, no pueden pedir ahora que te cobren la multa. ¿Se entiende? Están en un aprieto. ¿Cómo van a salir de eso? No tengo la menor idea, porque ese es el aprieto en el que está el capitalismo argentino. Los capitalistas que nunca defendieron las condiciones de su propia
de su propio desarrollo. Nunca fueron capaces de hacerlo. Pero Marco, hay dos tipos de empresariado. Hay pymes que están en eso. Y las pymes están sufriendo. No, seguro, pero bueno, por eso hay muchas pymes que están en movimientos empresarios que están fuera de la UIA, fuera de AEA, fuera de todo, digamos, ¿no? No quieren hacer otra cosa. También en la isla de pymes que están. Sí, hay de todo. Por eso hay un mundo que está como un hormiguero pateado. Ayer contaba Se con acomoda un esta nueva situación. empresario pyme y él se quejaba de los impuestos y vos le dijiste, bueno, los empresarios están muy acostumbrados a la preventa, a hacer negocio con el Estado, y eso es totalmente cierto. Pero las pymes, por ejemplo, la apertura con China es muy alevosa. Sí, no, hay cosas, obviamente que en medio de todo este lío hay un montón de cosas que se hacen muy mal, muy desaturadas, ¿no? El tema de las plataformas, toda la discusión con Mercado Libre es una discusión interesante sobre qué cosas sí tenés que regular, si o sí en un mundo donde no hay libre comercio estricto en ningún lado. ¿No? Sí, es muy difícil. Es muy difícil, tenés que condicionarlo, tenés que regularlo, administrarlo, y eso supone desarrollar capacidades estatales para tomar decisiones sobre qué cosas sí, qué cosas no, que este gobierno no las tiene. Las tiene, obviamente que no las tiene. Las puede llegar a desarrollar con tiempo muy difícil, porque este gobierno tiene un equipo muy chiquito y una agenda muy urgente. Tiene 3 o 4 cosas que tal vez logra hacer. Si logra hacer eso ya sería un milagro. Hay un montón de cosas que van a depender de muchas otras administraciones, muchos años, pues, muchísimo. En el medio, sí, un montón de empresas que podrían ser, que son productivas, que podrían ser competitivas en otro contexto, mejores reglas, no lo van a hacer. No, pues el mundo empresario es un mundo muy interesante para ver qué es lo que está pasando ahora. Si uno habla de las corporaciones tal como existen, se pregunta sobre el círculo, ¿no? Que en mi opinión, el círculo no, son actores concretos, son corporaciones. La vida, la ERA, la CGT, esos tipos. Esas corporaciones están quebradas, son estructuras que tienen muchos problemas desde hace mucho tiempo. Vamos a ver qué pasa con esos actores si logran hacer una contribución positiva metiéndose en alguno de estos temas y haciendo, bueno, recomendaciones útiles. Bueno, queremos apertura, pero con estas condiciones. Sí, lo que pasa es que el gobierno ni consultó, ¿no? Le tiró la apertura dentro de la cabeza. Sí, bueno, aparte es inevitable que sea así, porque si vos empezás a consultar, generalmente no haces nada. Sí, eso puede Porque ser. además tenés, es cierto, tenés 70 años de experiencia de que esos tipos se te meten en el Estado, no lo saben más. Ponen al subsecretario, al director, qué sé yo, y está. El gobierno no es tuyo. Eso fue siempre así. Bueno, existe la La política política de hacer eso. Si había los secretarios, directores, qué sé yo, entonces llega un punto que los tipos dicen, bueno, basta, ahora no. Es lógico, ¿no? Tiene sus costos. Sí. Sí. No, hablando Verde, por ahí fue un ejemplo de eso, ¿no? Para frenar la apertura en la industria farmacéutica. Sí, y el reemplazo por Kirchner me parece que es una buena noticia. Más allá de todos los problemas que pueda tener Kirchner, delante, no, me parece que sí es una mejora. Me pareció fascinante eso que vos decías, de que el gobierno no tiene mucho para dar en la negociación, a diferencia de lo que quería hacer Macri o lo que hizo Pérez. La diferencia es que sería el convencimiento de muchos gobernadores de que hay que cambiar de modelo, o sea, no sé qué cambio ves, que muchos actores políticos como que piensan que hay que dar vuelta a la página si queremos salir de este estancamiento que la Argentina tiene desde 2010. Bueno, las compensaciones son menos exigentes también porque el contexto es mucho más pobre. Sí. ¿No? No hay mucho que repartir. No hay mucho para repartir, ya todo el mundo ha experimentado el proceso de empobrecimiento progresivo durante un periodo mucho más largo que en los 90.
No está la ilusión esta de salimos sin costos, el día Macri, ¿no? De salida sin costos. Esa es una idea loca, digamos, que no tenía chance de funcionar. Sí, en ese sentido, sí, me parece que el consenso es otro, ¿no? Hay un consenso respecto el Estado le vas a poder pedir pocas cosas por bastante tiempo. Tengo una consulta sobre las elecciones. Yo observaba, o sea, que en septiembre y octubre, la noche, observaba con los hechos que se hicieron pública la divulgación de la corrupción. ¿Qué cabeza ahí, doctorado? Al final el electorado, como decías vos, primó digamos, la supuesta estabilidad económica, digamos. Porque yo veía que la oposición estaba muy contenta con esos 4 casos que hubo de corrupción, que, como diciendo, que lo haga el kirchnerismo está bien, pero que lo hagamos nosotros, si vos viniste acá para hacérmelo distinto, digamos. Por eso no sé si eso pega en la sociedad o no pega al final. Me quedó la duda, yo pensaba que iba a tener más impacto electoral. ¿Qué pasa? Que parece Trump. Entonces, sí, Trump fue también. los denunciantes eran Cristina Kicillof y Grabois, ¿no? Si hubiera estado en la oposición con una posición muy fuerte, Carrió, hubiera habido tampoco votos para la oposición moderada. La oposición moderada no tenía chance de recoger eso porque se dividió en 38 ofertas, todas malas. O sea, nadie podía recoger eso. Nadie era en condiciones de recoger eso. Yo no creo eso de que, bueno, de que sí, la economía manda, entonces la gente de la corrupción no le importa, porque la verdad que tuvieron que sacar del medio a todos estos tipos, ¿no? Los chiquitos votantes de Milei estaban muy enojados con ese tema. Pero muy por eso no es que no pesan esos temas. Pesan, pero bueno, se expresan en votos y hay quien lo represente de una manera que sea compatible con otras cosas que para la gente. ¿No? Un tipo que dice, che, vámonos en el desorden, pero vamos a sacar del medio a Martín Nene, como si Martín Nene fuera muy importante, qué sé yo. No, yo creo que los temas de corrupción van a tener su lugar, ¿no? Van a seguir teniendo su lugar. Las posibilidades que tiene Milei de hacer una gestión donde no haya escándalos son bajas. Sigue siendo las mismas características de este grupo, ¿no? Muy propenso a generar escándalos. Tanto por el modo como reclutan gente como por el modo que se organizan. Son bastante sabandijas y además muy poco disciplinados. Hablan de más. Entonces, tiene las características del menemismo que de Kirchner, ¿no? Kirchner era un tipo muy ordenado. Estaba todo bien pautado. Entonces, los escándalos eran muy raros. Acá no, acá es más. Para mi mamá, es eso es un desastre. Creo que eso nos afecta mucho. Así que sí, por ese lado me parece que la oposición va a tener tela para cortar seguro. ¿Quién va a poder sacar provecho de eso si no tenés a la carrera diciendo locuras sola? Porque dice, no, una lista propia. Toda esa gente está loca. O sea, ¿cómo vas a tener 8 listas de pedacitos de Juntos por el Cambio? O sea, es una vergüenza. Bueno, ahora vayan aprendiendo. Por eso fue mérito de Milei, digamos, poner una cuña dentro de lo que era el PRO, porque el PRO, entiendo yo que había tantas diferencias ideológicas dentro del PRO que al ponerlas digamos, a la luz se repartieron en pedazos. Bueno, Rodríguez Larreta, y que el perro mismo,
dentro de la lista de son heterogéneos. El problema del PRO, no, yo no creo que sea más heterogéneo que otros partidos. Los libertarios también son muy heterogéneos. Mirá lo que es. Mucha gente muy heterogénea. Venegas Lynch y Martín Menem. ¿Qué tienen que ver? Nada. Yo creo que el problema es un problema de estrategia y liderazgo, ¿no? El PRO con Macri, sinceramente, o sea, Macri se ha cansado de meter la pata en los últimos 3, 4 años. No tuvo una estrategia adecuada para renovar el liderazgo de su partido. No pudo lidiar con su propia sucesión. Después no pudo lidiar con una negociación más o menos sensata con el Milei. Bueno, ¿qué más? ¿Le van a dar otra oportunidad más? Yo creo que no. Está, tuvo 2 oportunidades, las 2 falló. Independiente de cómo fue su gobierno. Vamos. No, pero más allá de eso, ya, la verdad que tuvo después 2 oportunidades muy importantes. Supo aprovecharlas, entonces yo no creo que tenga otra más. Me da la impresión de que ese partido o cambia de líder o va a seguir deteriorándose, porque además cuando lo reemplace una oposición que haga, supongamos que Provincias Unidas prospera y ya, ahora están uniéndose con el gobierno federal y logran sumar más gobernadores. ¿Cuál sería el rol del PRO? El PRO siempre fue eso, el partido que lograba articular desde el centro a la derecha a distintos actores. Si aparece otra fuerza que hace eso mejor que el PRO, no desaparece. Porque Santilli se va a terminar afiliando a los libertarios. Si él quiere ser gobernador, más sensato que sea libertario. Si prospera la oposición, yo le veo con pocas chances al PRO de supervivencia. Parece que ya es un poco tarde. Se hubieran hecho una negociación sensata con Milei y tenían chances de eso. Bueno, Macri volvió milanesas, tenemos matices, después decía, no, nunca nos vamos a hacer libertarios. Y la última vez la decir, vamos a tener un candidato propio en 2027. Cuando Milei acaba de ganar las elecciones, voy a tener un candidato para desafiar. Hay que ser tonto, ¿no? O sea, proponer no, me parece. un error terrible. Milei no podía reaccionar de otra manera. Tenía que liquidar. O sea, Aparte de que un nombre es el mejor presidente de IPF de los últimos años para pasar. un capricho tonto, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo podés hacer una cosa tan fuera de lugar de un tipo que te acaba de ganar las elecciones? Claro. Yo creo que lo traicionó. Milei lo dice, ¿no? Ese desprecio de clase. Milei se siente muy despreciado por Macri. Y tiene razón en no tolerarse. Bueno, no sé si... Bueno, muy bien. Gracias.